Me lo va pasando hasta el versículo 52. Amén. Gloria a Dios. Los que están atrás de pronto quieren mirar en sus Biblias, Marcos 10, 46 en adelante. Dice la palabra del Señor para gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, mire, esté bien atento a la historia porque algunos detallitos voy a sacar ahí de esos versículos y entonces para que lo comprendamos. Dice, entonces vinieron a Jericó. Esto está hablando del ciego Bartimeo. ¿Y a dónde fue donde sucedió ese milagro? Dice, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, estaban saliendo de allí, él y sus discípulos y una gran multitud se encontraron con un hombre que se llamaba Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Mire la orden del Señor, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Alabado sea Dios. El otro milagro está en Lucas 19:1 en adelante. Lucas 19:1. Es el otro milagro que yo quiero comparar estos dos milagros y sacar algunas enseñanzas importantes. La historia de hoy, o el título de la predicación de esta tarde, Bartimeo y Zaqueo, dos niveles sociales diferentes. O sea que Dios trata con los ricos y Dios trata con los pobres. Aleluya. Para todos hay esperanza, para todos hay salvación. Gloria a Dios. Zaqueo y Bartimeo, dos niveles sociales diferentes. Lucas 19:1 dice la palabra, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿A dónde entró? Dice, a Jericó. O sea que el milagro sucede allí mismo. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, lo aclara, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. La orden que le da a él es diferente. Al uno le dijo, levántate, a él le dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Note, lo que murmuraban era todos. Cuando hay una murmuración, eso corre. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por último el 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta palabra hermosa en esta tarde, Dios. Te rogamos, Señor, que nos hables a través de la misma. Por favor, permite que esta palabra edifique a tu iglesia. Permite que esta palabra nos haga reflexionar, Dios mío, nos haga pensar. Alabado sea Dios, nos produzca en nosotros un anhelo de hacer más para ti, Señor bendito. Produce el efecto, oh Dios mío, de
ti, oh Dios, en cada corazón, en cada vida. Gracias, Señor bendito, por tu palabra que podemos leerla, estudiarla, analizarla, porque la tenemos en nuestras manos. Este libro maravilloso nos ha sido regalado por ti, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Alabado sea Dios. Vamos a ser cortos en esta tarde, ya que queremos orar por la directiva, ungirla con aceite. Entonces, mira, hermano, ambos eran habitantes, dice, de Jericó, y a los dos dice que los encontró en el camino. O sea, hay cosas que son similares entre los dos personajes y hay cosas que son lo opuesto entre los dos personajes. Vuelvo a decirlo, los dos eran de Jericó y los dos los encontró en el camino. El uno, hermano, dependía de mendigar. Ese era su trabajo. Le extendía la mano y esperaba que la gente le diera una limosna. De eso era que él se sustentaba, de eso vivía, esa era su vida. Y así estaba en una orillita del camino. Tal vez ahí venía todos los días o lo traían todos los días. Ya tenía su lugar fijo y ahí él venía a mendigar y de eso dependía. Entonces, el otro dependía de sus riquezas. El otro era un hombre rico que tenía todo, tenía posiciones, dependía de esas posiciones, alabado sea Dios. Así que eran dos personajes diferentes. El uno era un mendigo y el otro era un hombre rico. Eso es los dos personajes. Cada uno de ellos, Jesús le dijo una palabra diferente. Al uno, al que estaba tirado en el camino, al mendigo, él le dice la siguiente palabra, le mandó a decir con ellos, dígale a él que se levante, levántate. Él quería que se levantara de ese sitio donde estaba tirado a la orilla del camino, que se levantara y viniera a Jesús. Pero en cambio al otro, que era el rico, se había subido a un árbol, que el árbol se llamaba, ¿cómo, hermanos? Sicómoro. Entonces en ese árbol llamado sicómoro se había subido escondidito allí para poder ver a Jesús. Y este pequeño hombre, porque dice que como había tanta multitud de personas, no podía ver a Jesús. Tenía curiosidad, tenía el deseo de conocerle, alabado sea Dios. Hizo algo atrevido que se salía de la lógica de un hombre rico, bien vestido, que tenía ética y eso. Y olvidó todo eso, se trepa a un árbol, hermano. Imagínense, un hombre rico y reconocido, subiéndose a un árbol, hermano, y allá se esconde entre las ramas para querer ver a Jesús. Todo eso lo vio Jesús, todo eso fue lo que impactó a Jesús para que se interesara en él. A este hombre lo que le dijo fue, desciende. Y vamos a aplicar las dos palabras. Al uno le dice, levántate, y al otro, desciende. Gloria sea al Señor. Muy bien. Estas palabras, cuando Jesús le dice levántate o cuando Jesús le dice desciende, es un llamamiento a ellos a salir de su vieja vida y a comenzar una vida totalmente diferente. Alabado sea Dios. Totalmente diferente. Gloria a Dios. Al uno le decía desciende para dejar su vida de pecado y al otro le decía, alabado sea Dios, levántate para salir de esa vida de pobre. Bendito el Señor. Muy bien. ¿Cuál era la situación de cada uno de ellos? Imagínense, un hombre, ¿cuánto llevaría él allí pidiendo limosna? Yo no sé cuánto. Pero me imagino que este hombre estaba cansado de eso. Lo primero que él deseaba, pues, al recibir la visión nuevamente, pues era olvidarse de ese. ¿Quién desea tener una vida así? Nadie. Nos imaginamos nosotros que al llegar a una situación como esa es porque no hay más que hacer, porque le tocó, porque por causa de su problema físico no podía conseguir trabajo, no podía trabajar en una época difícil. Pues nadie desearía seguir una condición. O sea que encontramos a este hombre en esa miseria y pidiendo limosna con un deseo en su corazón de cambiar esa vida. Pero encontramos también a un hombre que aunque es rico, pero está cansado también de vivir una vida de injusticias. Un hombre que está teniendo dinero, una abundancia, pero su conciencia la acusa. Y su conciencia le acusa de que él ha ganado ese dinero a costa de quitarle el dinero a mucha gente pobre.
de a sus mismos compatriotas, estafarlos, engañarlos, cobrarle unos impuestos que eran para un imperio diferente que los humillaba. Entonces este hombre, me imagino que también estaba cansado de esas injusticias, y oyendo hablar de Jesús, pues le motivaba eso. Jesús puede cambiar mi vida. Aunque yo tengo riquezas, no tengo paz. Con Jesús puede haber solución a mi vida, esperanza, cambio. Los dos tenían una necesidad grande en sus vidas. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué tenían en común también estos dos personajes? ¿Sabe qué, hermano? Los dos recibían menosprecio o desprecio, como lo llamemos. Desprecio. ¿Por qué? Porque el uno era rico. Era rico, pero era rico a costa de cobrar impuestos. Y para los fariseos y para los escribas, pues era una persona también miserable, porque se consideraba, estaba traicionando su nación, traicionando su pueblo, engañando a sus propios hermanos. En otras palabras, era menospreciado por los fariseos, por los escribas, y hasta odiado por la gente. Hasta odiado por la gente. O sea, él vivía en comodidad, lo tenía todo, pero él sentía que su mismo pueblo no lo quería. Lo despreciaban, no lo miraban con buenos ojos. No era un trabajo fácil, bendito sea Dios, y era menospreciado. El otro, pues sabemos nosotros, alabado sea Dios, que era una persona también despreciado por el hecho de que nadie se preocupaba por él. Si él estaba tirado ahí pidiendo limosna, era porque aquellos líderes y aquellas personas que lo acusaban, pues lo habían menospreciado. Pero había algo que los fariseos le encantaban, y que todo era con eso de guardar la ley. Y entonces ellos pensaban que si alguien estaba en una condición tan deplorable de llegar a pedir limosna y tirado en el borde del camino, era porque le había fallado a Dios. Eso era castigo de Dios. Ellos se recordaban pasajes, por ejemplo, como el de Deuteronomio capítulo 28, que Deuteronomio capítulo 28 es una serie de maldiciones que le van a venir a una persona por violar la ley de Dios. O sea, si fallan a la ley de Dios, si violan la ley de Dios, entonces venía enfermedad, entonces venían, le entregarían a sus enemigos, todos los enemigos abusarían de ellos, les robarían. O sea, ellos consideraban de que una persona llegara a un grado de estar tirado en el camino y pidiendo limosna, era porque había castigo de Dios, porque había violado la ley de Dios. Entonces, los dos personajes tienen en similitud eso. Un hombre tiene riqueza, tiene todo, pero tiene el menosprecio de la gente. Y también ellos creen que está violando la ley porque está traicionando la nación, vendiendo a la otra nación. Y el otro es un hombre que humilde, sencillo, tirado en la orilla del camino. Eso es castigo de Dios. Eso es por desobedecer a Dios. Ahí está pagando las consecuencias de su mal. Y por eso no le extendían la mano, por eso no lo apoyaban. Los dos se sentían miserables, los dos se sentían menospreciados por los demás. Gloria a Dios. Hermano, aquí encontramos nosotros que las oportunidades de Dios son para todos. Dios no hace acepción de personas. Para Dios no existe eso de clase social. Para Dios no existe eso de diferentes culturas. Alabado sea Dios. Para Dios no existe diferentes estilos de vida. Bendito sea el Señor. Dios pone los ojos en alguien y Dios tiene misericordia. No importa si es importante en la tierra o si es el más humilde. No importa si tiene o no tiene la nacionalidad que sea. Alabado sea Dios. El Dios que adoramos es Dios de todos. Aleluya. El Dios que adoramos es Dios de todos. Tiene misericordia para todos. No existen barreras para Él. Barreras que nosotros hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Entonces, hermanos queridos, aunque la ley los acusaba, yo creo que Dios esperaba que alguien les demostrara a ellos amor. Oiga, vuelvo a repetirlo. Aunque la ley los acusaba, Dios esperaba que alguien le demostrara amor a Bartimeo y a Zaqueo.
Hermano, el hecho de que Jesús se detiene a mostrar amor para los dos, así mismo es el deseo de Jesús, que la gente que tanto predicaba la ley y que acusaba la ley, tuviera una acción de misericordia para con estos dos. Aunque andaban mal, aunque estaban violando la ley, aunque hubieran hecho las maldades que fueran, Jesús no le dio la espalda. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Jesús no le dio la espalda. Aquí aprendemos una lección bien grande, hermano querido. La gente que falla, la gente que cae, no hay que darle la espalda. Jesús no le dio la espalda, hermano, a nadie le dio la espalda. Es más, a los caídos, a los debilitados, más les dio la mano, más los ayudó. Al que está bien, al que no le ha fallado a Dios, al que está bien con Dios, no necesita su apoyo, su fuerza. Él está agarrado de la mano de Dios. Pero el que ha caído de ahí, el que le ha fallado a Dios, el que, hermano, se necesita también que haya gente que no mire con los ojos de la palabra y use la palabra como espada para decir, le es infiel a Dios, le falla a Dios, es malo con Dios. No quiere Dios que usemos la palabra como espada contra el hermano, que la usemos contra el enemigo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Contra el enemigo es que hay que usar la Biblia como espada, pero el hermano hay que tener misericordia. Alabado sea el Señor. Dios, aunque no importa la vida que ellos hayan llegado, Dios no le dio la espalda. Dios no le dio la espalda. Cuando lo necesitaron, alabado sea Dios, ahí estuvo con ellos. No era que ellos eran unos ignorantes, no. En Israel a los niños a los 12 años ya lo hacían hijos de la ley y les enseñaban la ley. O sea que los dos personajes eran conocedores de la palabra, pero que se habían revelado en el camino, le habían fallado a Dios en el camino. No por eso les dio la espalda tampoco el Señor. No eran dos personajes que no conocían de Dios, fueron enseñados en la palabra, sabían que estaban mal, alabados a Dios. Yo creo que ellos habían leído los juicios de Dios, habían leído Deuteronomio también, bendito el Señor, pero me imagino que en el corazón de ellos recordaban también ese Dios que habla de juicio, también es un Dios que habla de misericordia, también es un Dios que recordamos, dirían ellos en su mente, que sanó a un hombre que no era ni del pueblo de Dios, a este general, a este Naamán, que vino con una enfermedad de lepra, alabados a Dios, una enfermedad que viene y el Señor tuvo misericordia de él, lo sanó, le puso la piel como de niño. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? Y tal vez leyó algunos salmos donde hablan de la misericordia de Dios. Yo me imagino a estos personajes sintiéndose vacíos por dentro, sintiéndose sin esperanza, sintiéndose menospreciados por la gente, pero mirando los ojos al cielo y diciendo, pero aún para nosotros puede haber misericordia, alabado sea Dios. Aún para nosotros puede haber esperanza, aún para nosotros Dios se puede acordar de nosotros y extendernos las manos y ayudarnos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué logrará más resultados? ¿Una palabra que condene o una palabra que muestre misericordia? ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que cuando alguien cae o está mal, lo que necesita es un regaño, una exhortación, aplicarle la palabra, hablarle del infierno, hablarle del juicio de Dios? ¿Acaso alguien que conoce a Dios no sabe eso? ¿Acaso alguien que cae no está herido su corazón y no sabe que ha ofendido a Dios? ¿Acaso alguien que conociendo la palabra de Dios se tuerce del camino, la conciencia no lo acusa, no se siente mal? El que ha fallado a Dios parece que todos los ojos lo están mirando. El que le ha fallado a Dios va caminando y parece que los hermanos lo están mirando, y si alguien se ríe dice, ya están riendo porque yo fallé, porque yo caí. La misma conciencia acusa. Entonces pregunto yo, ¿qué será más beneficioso? ¿Una palabra que condena, una palabra que muestre misericordia, una palabra que ofrezca oportunidad de salvación? Alabado sea Dios. Y no se habla de alcahuetear el pecado a nadie, se habla de darle la mano a alguien y ayudarlo a levantar. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor? Pensemos un momentito en Bartimeo. Piénselo en Bartimeo. Imagínese un hombre allí triste, tirado en el camino, esperando. Además de la ceguera, me pregunto yo, ¿qué causas tenían a este hombre sentado a la orilla del camino? ¿Qué lo llevó allí? ¿Qué lo llevó allí?
Porque hay gente que son ciegos y no han tenido que llegar a esa condición. No han sido desamparados. Hay alguien que les ha tendido la mano. Hay alguien que los ha ayudado. ¿Me están comprendiendo eso, hermano? Voy llevando el orden. ¿Qué causas podía tener este hombre sentado a la orilla del camino? Gloria al Señor. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en cuánta gente tal vez no está ciega físicamente. Tal vez están tirados a la orilla del camino suplicando que alguien tenga cariño con ellos. Que alguien les dé amor. Sienten soledad. Se sienten vacíos. Se sienten desesperados. Tal vez hay gente que usted los ve que no tienen problemas físicos, pero tienen problemas emocionales. Quisieran que alguien los apoyara, que alguien les diera una palabra de consejo, de cariño, de amor, que se preocupara por ellos, que le dijera estoy contigo. Alabado sea Dios. Que le dé una palabra donde muestre el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente tal vez está tirada en el camino? Hay gente que tiene estudio, que tiene preparación, pero están hundidos tal vez en algún vicio. No es porque no tienen preparación o no vienen de una buena familia. Aún eran ricos, pero aún siendo ricos terminaron mal, están fracasados. Tal vez emocionalmente fueron traicionados y no han podido, el dinero no les ha servido para superar ese trauma, ese problema que están pasando. Y aunque tengan comodidades económicas, están mal, están tirados en el camino. Bendito sea el Señor. La historia comienza diciendo que Bartimeo era hijo de Timeo. Bartimeo era hijo de Timeo. Y Timeo significa el ciego. Oiga eso. Timeo significa el ciego. O sea, pareciera ser, si nos damos cuenta de este acontecimiento, parece ser que su padre también era ciego. Su padre también tal vez pidió limosna. Tal vez la esquinita que él tenía ahí se la heredó a su padre. No sabemos si era una enfermedad que él tenía. Recuerde que cuando Jesús le pregunta, le dice, ¿qué quieres que te haga? Él dice que recobre la vista. Eso es como que está diciendo a él, yo quiero volver a ver. Es como alguien que de niño, de joven también veía, pero tal vez recibe una enfermedad heredada de su padre que se fue avanzando hasta el día que terminó igual de su padre, también ciego. También ciego. ¿Comprende lo que estamos hablando? O sea que es algo que está aprendiendo de su padre. Terminó copiando el estilo de vida que tenía su padre. Oiga, mire por dónde vamos. Terminó copiando el estilo de vida que tenía su padre. Que por años tal vez su padre pidió limosna y hasta tal vez en el mismo lugar. Alabado sea Dios. Cuántas cosas tal vez usted y yo hemos heredado que han marcado nuestras vidas. Cosas que a veces nosotros tenemos comportamiento, por ejemplo, que a veces los detestamos. Yo no debería ser así. No sé por qué actúo así. No sé por qué he hecho eso. No sé por qué hago tal cosa. Y lo detestamos. Sabemos que está mal, pero siempre reaccionamos así. Y entonces vienen cosas como mis padres, por mi padre, por mi madre, o por la situación donde crecí, por el ambiente donde crecí. Alabado sea Dios. Y hay muchos que tal vez aún quieren levantarse en el Señor y tienen todavía, alabado sea Dios, cosas que han heredado por causa de las circunstancias de la vida, del rechazo de la gente, de los sufrimientos que han tenido, etcétera, etcétera. Alabado sea el Señor. Hermano querido, como seres humanos nosotros tendemos a imitar lo que vemos y tristemente se imita más lo malo que lo bueno. El testimonio que daba nuestro hermano Rodrigo en estos días. Él decía, tenía 12 años, papá, mamá, hermanos, todos tomando cerveza. ¿Qué hacía él? Lo mismo ejemplo que vio en su casa, era normal que se la pasaran tomando y él ya tenía 12 años y ya andaba enviciado tomando y los padres no le decían nada, al contrario, como eso era normal en su casa, terminó haciéndolo él algo normal en su vida. Que gracias a Dios por Jesucristo que lo liberó a tiempo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Lo liberó a tiempo. Hermano querido, terminamos siendo así porque nuestro entorno es así.
porque donde fuimos creados así, porque hemos aprendido así, porque tuvimos experiencias negativas, porque pasamos cosas, hermano. Los hombres, alabados a Dios, que están tirados a la orilla del camino, nos están pidiendo a nosotros ayuda, alabados a Dios, ayuda. ¿Y sabe por qué la gente está así tirada en el camino sin esperanza ni nada? Pues porque ellos todavía no han tenido la bendición que tú y yo hemos tenido. No se han encontrado todavía con Jesús, alabado sea Dios. No han tenido todavía un encuentro con Jesús. A su nombre, hermanos, alabado sea Dios. No han tenido todavía, oiga, hermano, la experiencia maravillosa de estos dos que se encontraron, que por el mismo camino pasaba Jesús. Y a veces esa gente que está ahí, alabado sea Dios, no viene Jesús en persona, pero tú y yo pasamos por ahí todos los días. Pasamos por ahí todos los días y nos estamos dando cuenta de las situaciones difíciles que ellos están viviendo, alabado sea Dios. Y somos nosotros los que tenemos que transmitir el amor de Dios, alabado sea Dios. Solo confiando en Jesús podemos cambiar esas áreas de nuestra vida donde aún no hemos vencido. Porque lo más triste de todo, alabado sea Dios, es que a veces en medio del pueblo de Dios, hay todavía atadura y todavía cosas que no hemos podido dejar. No hemos podido dejar, y no es porque no nos hemos encontrado con Jesús, sino que no le hemos pedido a Jesús el milagro. No estamos luchando por cambiar. No le hemos suplicado a Dios que nos ayude, que nos cambie, alabado sea Dios. ¿Sabe que los Bartimeos y los Zaqueos, de los que más tienen que cuidarse, son de los que rodean a Jesús? Oiga eso. ¿Qué le parece esa expresión? De los que rodean a Jesús. Póngame unos versículos aquí, hermano, por favor, ayúdeme. Por ejemplo, Lucas 19:7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquí no está diciendo que eran los fariseos y los escribas que ellos estaban murmurando, no. Aquí hasta los mismos cristianos que andaban con Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando surge una murmuración puede pasar de uno al otro. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que él se mete a compartir con un hijo del diablo, un mundano? Todos lo conocemos, tiene mala fama, se va a dañar la imagen de él como cristiano. Es el maestro. Y empezaron a murmurar los que caminaban con Jesús. Por ejemplo, Mateo 15:23. Mateo 15:23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. En vez de decirle: ten misericordia, Jesús, deténgase, ayúdenos. Despídela. Está que grita ahí detrás de nosotros. Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase. El ciego está pidiendo misericordia y los cristianos, porque eran los seguidores de Cristo, los que andaban con él, eran los que los reprendían. A veces hay hermanos nuevos en la iglesia que están ahí orando y orando y todo, y hay que me dicen: no hay que orar tanto para que eso no solamente crean Dios. No. A veces hay que cuidarse de los que caminan con Jesús. Dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hay otras porciones más. Hace un ratito leemos aquí sobre la presentación de los niños, que cuando traía a los niños a Jesús, los discípulos mismos los reprendían a los padres para que no los trajeran. Alabado sea Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? A veces el mismo pueblo que dice ser de Dios es el que aleja a la gente. El mismo pueblo que dice ser de Dios es el que a veces aleja a la gente. La gente espera cercanía, pero ellos se alejan. Cuando hay que dar amor y misericordia, los mismos creyentes lo que hacen es juicio y condenación. En vez de animar, se ofenden y luego no se quiere perdonar. Resentimientos a veces. Hermano querido, escúcheme bien. No todos los que rodean a Jesús son misericordiosos.
No todos los que rodean a Jesús interiormente están sanos. Y todo esto lo digo ¿por qué? ¿Por qué? Porque la madurez de un cristiano es que quita su mirada de los hombres y pone su mirada en Jesús. Pone su mirada en Jesús. La madurez de un cristiano, hermano querido, alabado sea Dios, es aunque se levanten dificultades, lucha, problemas, él sigue hacia adelante, alabado sea Dios. El enemigo lo quiere callar de una manera o de otra, pero él continúa hacia adelante. La madurez de un cristiano está en que dice, yo también puedo fallar. Yo también puedo caer. Yo también puedo ofender a Dios. ¿O habrá alguno que desde que se convirtió no ha vuelto a fallar a Dios? ¿O habrá alguien que pueda decir, es que este pecado es más fuerte que este? Sí, yo fallo en este, pero no soy capaz de hacer esa. ¿Qué diferencia hay entre un pecado y otro? ¿Qué diferencia? Es una mentirita blanquita, amarillita. El Señor dijo, si una mentira es como la misma rebelión. Es como pecado de idolatría. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces en realidad todos fallamos. Y la madurez está en que nosotros empecemos a extenderle la mano al que falla. Extender la mano al que se debilita. Entonces, tengamos cuidado cuando usted ve algo que un mismo hermano del Señor que camina con Jesús, que usted lo ve con la Biblia, que no se pierde culto, que no hace esto, que no hace aquello. También en el comedor se enojó y dijo 3, 4 cosas. Tranquilo. Es un creyente que está en formación. En formación. Hay que tener misericordia. Está en formación. Aleluya. Ah, pero que es más viejo que yo en el Señor. Sí, pero todavía no es perfecto. Será perfecto cuando esté en el cielo. Ay, que aquel dijo esto, que aquel dijo. Tranquilo, hermano querido. Alabado sea Dios. Seamos sinceros. También nosotros de cuando en cuando nos pegamos una habladita de alguien. ¿O no? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nosotros decimos, no es para destruir, es para una crítica constructiva. La adornamos así bonito, ¿no? Pero en realidad todo, a veces, aunque tenemos buena intención, a veces hablamos también. Alabado sea Dios. Yo sé que hay de los que quieran destruir a propósito, por ahí de que quien dice algo no con el propósito de destruir ni de dañar, pero todos fallamos de una manera o de otra. A veces decimos palabras, las decimos con una intención y la escuchan con otra intención. O sea, en el camino se da la vuelta, se entiende mal. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque nosotros teníamos la intención de decir algo, pero la otra persona tiene su manera de interpretarla y la interpreta diferente a lo que uno ha querido decir. Y cuando no hay la madurez suficiente, pues entonces se toma lo que uno cree como si el otro lo dijo y lo acepta ya. Es que dijo esto y no debe ser así. Y no es así. No es así. Todo eso es madurez. Dice que los mismos que estaban con Jesús al lado. Una vez se acercó la mujer que le tocó el flujo de sangre y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y el otro, pero Señor, si estamos encima empujándolo y todo, ¿cómo va a decir que quién te tocó? No, no, no. Es que hay gente que anda conmigo pero no recibe pero ni papa. Caminan conmigo, están conmigo, hablan conmigo y todo, pero no reciben pero ni papa. Pero hay otros que a veces casi no andan mucho conmigo, pero cuando hacen un toque lo hacen con fe. Lo hacen creyendo, alabado sea Dios. Oiga, hacen que virtud salga de mí, alabado sea Dios. Qué tremendo. Entonces, eso es lo lindo, hermano. No es solamente andar con Jesús, sino madurar en Jesús. Aleluya. Amarnos en Jesús, servir en Jesús. Gloria sea al Señor. Muy bien. Entonces, ¿por qué el Señor dice, qué quieres que te haga? ¿Para qué se pone a hacer esa pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Normalmente decimos nosotros, bueno, porque Dios quiere que seamos específicos en lo que pedimos. Pero yo quiero que era un poquitito más allá de ser específico. Sencillamente lo que Dios quiere es que tengamos comunicación con Él. Que le contemos todo a Él. Que hablemos con Él, hermano querido. Una de las cosas que Dios quiere es que yo me acerque a Él y con toda la confianza decir, Señor, me siento triste.
Me siento que han hecho una injusticia conmigo. Me siento que hablé lo que no debía hablar, Señor. Me dijeron unas cosas que no me agradaron. Que nosotros seamos capaces de hablar así con Dios, decirle, aquí está mi necesidad, es esta y esta y esta y esta. O sea, yo creo que cuando el Señor pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él ya sabe que lo que quiere es recibir la vista, salir de esa vida de andar pidiendo limosna. Él ya lo sabía, claro, pero Él quería que la boca de Él se abriera y empezara a tener comunicación con Él. No diga usted, el Señor ya sabe todos mis problemas, ¿para qué orar? No diga eso. Sí, el Señor conoce todo, pero es necesario de que tengamos buena comunicación con Él. Toda buena relación se mantiene en buena comunicación. Y sencillamente Jesús, aunque sabe todo, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Ahora, otra cosa muy importante en cuanto a esto, es que Dios le gusta, oiga eso, Dios, digámoslo más bien al revés, a Dios no le gusta obligar a nadie. A Dios no le gusta obligar a nadie. Dios quiere que nosotros voluntariamente vayamos a Él y digamos, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero que me cambie este aspecto de mi vida, que me transporte. O sea, Dios quiere que haya una actitud de nosotros de hablar con Él y una actitud que sea sincera de parte nuestra de querer cambiar. Porque a veces decimos nosotros, Señor, mira lo que han predicado, pues cámbiame entonces si estoy mal. O sea, no hay la actitud como de verdad querer aplicar la palabra. Lo dicen por decirlo y el Señor se queda mirando y dice, no puedo hacer nada hasta que no haya un verdadero deseo en el corazón de querer cambiar, de dejar lo que no sirve, lo que no agrada a Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios, hermano? Entonces el deseo de Dios es que seamos espontáneos, que le digamos a Él, hermano, alabado sea Dios, que le busquemos con sinceridad, que le busquemos de corazón, que le busquemos con anhelo, que le busquemos con deseo, que le busquemos con esmero. Y podíamos seguir buscando palabras. El Señor lo que desea, alabado sea Dios, cuando se va caminando y parece que no le escucha, quiere probar la fe del hombrecito, quiere probar la fe de ese hombre, a ver si él realmente quiere encontrar al Señor. Pero Jesús siguió caminando, aunque él estaba gritando. Y todavía el Señor permitió que los que caminaban con Él lo quisieran hacer callar. No moleste al maestro, está ocupado. Ese que lo menospreciaban está así por sus pecados y por su... Van a decir, Dios no va a escuchar a estos pecadores como este. Yo los quiero ver tirados al piso con el rostro en tierra y llorando. Y sí le voy a creer que se arrepintió. ¿Por qué? ¿Quién es usted o yo para que digamos que tengo que verlo así yo para que se arrepintió? ¿Acaso usted y yo podemos conocer si hay sinceridad en el corazón? Cuidado que nos podemos equivocar. Todo el mundo nos podemos equivocar. ¿Quién conoce la mente y el corazón? ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? ¿Quién conoce la mente y el corazón? ¿Ve? Alguien puede tener la apariencia de que no y sí. En el cielo yo creo que nos llevaremos sorpresas. Allá en el cielo veremos a algunos que lo veríamos como que cada rato cayendo y levantando y cayendo y de pronto resultan allá. Y nos podemos llevar sorpresas de que algunos que los veíamos que eso parecían los más fieles, los más santos, ya casi con la aureola en la cabeza, y no llegan allá arriba. ¿Por qué? Acuérdese del mismo profeta que fue a ungir al más grandote. Cuidado. Entonces eso es lo que escudriña Dios antes de los demás. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Cómo anhelamos? Ahora, si vemos a Zaqueo, sabemos que Bartimeo se tiene que levantar, pero ¿por qué? Porque vive una vida humillada, menospreciado, tirado en el camino, siguiendo el mismo ejemplo de su padre, haciéndolo, esa es su vida. Pero él tiene que tomar una reacción de levantarse. Pero el otro está muy altote. No solamente miremos el árbol, sino miremos su condición, un hombre rico, ¿no? Un hombre con dinero, posición social, etcétera, etcétera. Así que él lo que tiene es que descender, alabado sea Dios. Tiene que tener un rendimiento total a Dios. Alguien que es orgulloso, que es vanidoso, lo que tiene es que rendirse, bajarse de allá. Oye, eso es lo que más nos duele a todos, hermano. Lo que más nos duele a todos nosotros es humillarnos. Es humillarnos. Seamos sinceros, hermano, a todos. Esa parte de reconocer nuestros propios errores es duro para todos nosotros. Duro, duro. Tan fácil vemos los errores de los demás. Tan fácil. Pero los nuestros le tenemos 1000 peros. Porque es que lo que sucede, no, yo no actuaría así si no fuera por. Entonces él tenía que bajarse de allá.
En este relato hay dos acciones que yo quisiera resaltar. Lo primero es que Zaqueo demostró que estaba realmente deseoso de conocer al Señor, ¿no? Ustedes saben que él deseaba ver a Jesús, corrió, ya les dije hace un rato, no le importó que era un hombre rico, adinerado, tal vez vestía ropa de valor y se montó a un árbol. Me imagino que no era tan fácil. Me imagino que también lo trataba de hacer a escondidas, que nadie lo viera, empolcando la ropa y todo, pero allá se subió. O sea, eso demostraba que realmente tenía el deseo de conocer a Jesús. Y eso lo valoró Dios. En segundo lugar, gloria a Dios, Jesús cuando va caminando se detiene, gloria hacia el Señor, y muestra ese deseo de buscar a Zaqueo. O sea, que cuando hay un hombre o una mujer que se disponen a buscar a Jesús, inmediatamente la reacción del cielo es corresponder de igual manera a buscar al hombre. ¿Se acuerda el versículo que dice que acerquémonos a Dios y qué va a hacer Él? Él se va a acercar a nosotros. Hermano querido, cada que usted hace una acción para acercarse a Dios, también Dios se acerca a nosotros. Aleluya. Yo sé que el padre de familia estaba en la casa ahí mirando por la ventana y ahí esperando al hijo pródigo, pero nunca se movió de ahí hasta que el hijo pródigo decidió avanzar hacia él. Y cuando lo ve, corre entonces el padre a recibirlo. Corre. Entonces, cuando el pueblo se humilla, si mi pueblo se humillare y orare y se apartaren de sus malos caminos, entonces, o sea, nosotros tenemos que provocar la reacción de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Yo les dije hace un rato, queremos que la presencia de Dios se sienta, pues alabemos a Dios de corazón. Yo quiero sentir presencia de Dios, pues vamos a alabar a Dios de corazón, con alegría, con gozo, con entusiasmo. Hacemos unos cultos de verdad, cultazos. No hay como por cumplir. Mientras todos están cantando, ya les dije el otro día que ya casi ni aplaudimos, ahora todos nos volvimos directores de orquesta, ya ni aplaudimos, todo el mundo dirigiendo la orquesta, y a veces, peor que eso, a veces la mente está volando. Mientras está cantando hay algunos que están allá recordando los huevos estrellados que desayunó ayer. O el trabajo que hay, que como que me van a hacer un aumento, estoy pensando en eso y que ya está planeando cómo gastarlo. Entonces, nosotros pensamos que podemos engañar a Dios y eso es mentira. ¿Quién engaña a Dios? O sea, ante los hermanos, pues nosotros, si fuera por mí, el Señor me pregunta, ¿quién de estos que están aquí ahorita me lo llevo? Y yo le digo, yo hago así, todos me hacen una sonrisita y con eso ya digo, todos para el cielo. Pero la mirada de Dios penetra más, a lo profundo del corazón, a lo profundo. Alabado sea Dios. Zaqueo tenía un vacío en su corazón, que aunque tenía riquezas, tenía un problema interno que no lo dejaba tranquilo. Era un rico pues que estaba robando a los pobres y eso lo acusaba. Es como decir un ladrón ejecutivo. Es un ladrón de esos de cuello y de corbata. ¿Comprenden, hermano, lo que estamos hablando? Eso era él, era sofisticado. Ese era este hombre. Ante la ley, hermano querido, tal vez ya no tenía justificación. Es un traicionero del pueblo de Dios. Pero me ponía a pensar, ¿sabe? Cuando estaba mirando eso me puso a pensar algo. Había un joven rico que se acercó a Jesús y fue llamado justo. ¿Se acuerdan? O sea que este joven rico se había ganado esas riquezas a pulso, trabajando, tal vez heredado de su padre. Tenía su empresa, ganaba bien. Y le pregunta al Señor, ¿ha guardado los mandamientos desde mi juventud? Era justo, pero el Señor le pide solamente de las riquezas y ya. Y ese justo se fue triste y no fue capaz. Y este que es llamado el malo, el pecador, el alejado de Dios y todo, y ni siquiera le pidió nada a Jesús. Ahora él reacciona y le dice, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Eso no se lo pidió Jesús. Eso no se lo pidió. Y luego dice, y al que yo he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Sabe qué significa eso, hermano? ¿Sabe qué significa eso? Ese es un verdadero arrepentimiento, una verdadera
conversión. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? Una verdadera conversión. Hermano querido, el que se convierte de verdad cambia. El que se convierte de verdad, hermano, da frutos. Si hay personas que han hecho la oración de fe, pero nunca dan cambio en su vida. Nunca se han convertido. No es porque haga una oración que usted se salva o yo me salvo. No, no. Es la acción, que demos frutos de arrepentimiento, que cambiemos nuestra vida. No crea usted que va a ser que simplemente porque yo voy a culto ya con eso estoy cumpliendo con Dios. No. Tiene que haber una transformación en su vida que se vea. Esa transformación es lo que es la verdadera conversión. Gloria a Dios. Y para terminar, póngame por favor Lucas 19:5, por favor. Lucas 19:5. Lucas 19:5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lo que me llama la atención es que el primer paso lo dio Jesús. Es cierto que Zaqueo está ya escondido, pero viene Jesús y mirando hacia arriba, puso los ojos Jesús en él. Alabado sea Dios. La salvación nace de Dios, no de los seres humanos. La salvación nace de Dios. Es Dios quien ha tenido misericordia de Dios, de nosotros. Es Dios quien nos puso la mirada un día. Aleluya. Nos señaló. Yo quiero que esa mujer sea mi hija, ese hombre sea mi hijo. Y Dios nos mira. Y después de mirarnos, Él espera la reacción nuestra. Alabado sea Dios, la reacción nuestra. Y entonces ahí es cuando Él bajó del árbol. Nosotros somos los que hemos ofendido a Dios, pero es Dios, la parte ofendida, la que nos busca. Él es el que nos busca. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero ¿y qué tenemos nosotros para que nos ame? Sencillamente porque nos aman ya. No por bonito, feo, no por pobrecito, por rico, no, porque nos ama ya. Nos creó y nos ama. Debemos resaltar que Dios no mira solamente la apariencia, sino que Dios es capaz de escudriñar lo profundo del corazón y conocer la verdadera intención. Zaqueo al descender respondió a su mirada. Zaqueo al descender respondió a su palabra. Como reflexión final, yo quisiera decir, la iglesia actual debe considerar como parte de su misión ayudar a levantar a muchos que están sentados a la orilla del camino. Muchos están sufriendo tal vez con raíces de amargura. Lo lamentable es que no solo están fuera del camino, existen aún los que están dentro de la iglesia y todavía no han sanado su corazón. Muchos hasta en los altares lo que predican son resentimientos y amarguras. En los mismos altares se ve. El triunfo de Bartimeo, el ciego, estuvo en que él decidió encontrar a Jesús. Y aunque encontró en el camino tropiezo, los mismos seguidores de Jesús quisieron o trataron de detenerlo, pero su verdadera decisión no lo dejó claudicar. Miren las conclusiones que sacamos. Su decisión no lo dejó claudicar. En el caso de Zaqueo vemos a un hombre dedicado a hacer riqueza a costa de engañar, de robar. Alabado sea el Señor. Pero hermano, en Cristo, todo lo contrario. En Cristo empezó a dar. ¿Comprende? ¿Comprende a dónde quiero llegar? O sea, el hombre que sin Cristo estaba robando y quitándole a los pobres. Cuando viene Cristo a su vida, se transforma de tal manera que ahora tiene un corazón que quiere dar. Que quiere dar. Hermanos, no tenemos que ser pasivos. Tenemos que aprender a influenciar a la gente, no solo de palabras, sino con acciones. Tal vez extendiendo la mano, tal vez dando cariño, tal vez dando un consejo, tal vez dando una palabra de ánimo. Alabado sea Dios. Animar funciona mejor que regañar, hermano. Animar funciona mejor que declarar juicio. Animar levanta el ánimo de cualquiera más que el juicio. Alabado sea el Señor. Yo quiero decirle, hermano querido, de todo corazón, bendito sea Dios. Nada de lo que hagamos nosotros gana más el cielo. Nada de lo que hagamos nosotros gana más el cielo. No, no, no.
Toda la salvación y todo lo que tenemos es por pura misericordia y por regalo de Dios. Pero mi acción, mi sinceridad, mi disposición de corazón hace que ese cielo desee darme mucho. Quiero que se ponga sobre sus pies en esta tarde. Alabado sea Dios, aleluya. Y que analicemos bien esta palabra que hemos tenido, alabado sea Dios. Que analicemos bien y que pensemos, hermano querido, si tal vez hay una herida todavía que no hemos sanado, un resentimiento que no hemos sanado, una amargura que no hemos sanado. La mirada del Señor está puesta sobre nosotros. La mirada del Señor está puesta sobre nosotros. O tal vez nosotros somos conscientes de que hay alguien que necesita una palabra nuestra, un consejo nuestro, un afecto nuestro, y que hemos dado más bien ley antes que gracia, y que queremos a las malas hacer que alguien cambie, y no nos damos cuenta que nunca lo vamos a lograr de esa manera. Que tal vez si mostramos el amor de Dios y la misericordia de Dios, acompañado de nuestras rodillas, orando a Dios y pidiendo misericordia, vamos a lograr mucho más. Es que para decir la verdad de Dios y para decir la palabra de Dios, no hay que decirla, hermano, ofendiendo, no, o maltratando, condenando. Podemos decir la verdad de la palabra de Dios, que esa misma palabra tiene poder para cambiar a cualquiera. Esa misma palabra no hay que defenderla, no hay que añadirle, no hay que inventarle nada. Esa palabra tiene el poder suficiente, pero hay que hablarla, hay que decirla. Ay, pues que Jesús venga y toque. No, es que Jesús se manifiesta a través de tu vida o a través de mi vida. Así es que Jesús se hace conocer en el mundo hoy, a través de tu vida o a través de mi vida. Dejemos que Jesús se pueda manifestar a través de nosotros. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor bendito, porque este Zaqueo, porque este mendigo, Señor, tirado en el camino, nos enseña cosas que a veces nosotros no hemos aprendido. La disposición de buscarte hasta encontrarte. La disposición de buscar nuestra bendición y sobreponernos a lo que sea. Hombres como Zaqueo, no le importó su estatura, no importó su clase social, treparse a un árbol, Dios. Todo porque quería verte, conocerte, Señor. Estos hombres lograron porque lo desearon y porque se esforzaron en conseguirlo, Dios. Aquí hay ministerios tal vez escondidos, estancados, detenidos, Señor, de la gloria. Porque no ha habido ese deseo, ese anhelo, ese esfuerzo, esa entrega, esa disposición. Dios maravilloso, ayúdanos a sanar nuestros corazones de cualquier inmundicia, Dios del cielo. Que si antes nos dábamos al mundo, ahora debemos darnos para Dios al 100%. Que si antes, Señor, robábamos, ahora demos. Que si antes, Señor, hacíamos tantas cosas malas, porque ahora no nos disponemos a hacer grandes cosas para ti, Señor. Cuando tú llegas a nuestro corazón, tú nos cambiaste, Señor. Y tu obra en nosotros va a seguir haciendo un cambio, una transformación. Levanta esta iglesia arca de refugio, Dios, que refleje el amor y el poder de Dios. Que refleje el amor y el poder de Dios. Que en nuestras bocas esté la palabra de amor de Jesucristo. En nuestra boca esté el mensaje transformador, libertador. Que en nuestra boca esté, Señor amado, Dios mío, aleluya, la palabra que cambie vidas, que cambie corazones. Úsanos, Señor, como instrumento en tus manos para lograr grandes cosas en ti, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios mío, queremos dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y queremos hacerlo con alegría de todo corazón, Señor. Glorifícate, Señor, también en tu pueblo, contestando sus peticiones, supliendo sus necesidades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recolectamos la ofrenda, hermano, para luego terminar con la oración.